El reto actual de la historia es su tendencia hacia la descolonización y las nuevas tendencias. Al abordar estos temas, se pretende que el estudiante desarrolle algunas competencias genéricas. El objetivo es que los estudiantes conozcan y participen del estado actual de la ciencia de la historia mediante el acercamiento a la discusión de las nuevas tendencias en la configuración del pensamiento histórico, con la finalidad de repensar y actualizar su visión del abordaje del conocimiento histórico y las mejores maneras de enseñar historia en la educación primaria. Es importante, pues, que se aborden temas como la historiografía actual, tiempo y espacio en historia, historia social, historia cultural y multidisciplinariedad, problemas del presente y su relación con el aprendizaje de la historia, las nuevas tendencias como la retrotopía de Zygmunt Bauman, la pedagogía de la memoria, las epistemologías del sur, las perspectivas de género, que enseguida abordaremos este último tema, el de las perspectivas de género. Algunas preguntas que pueden guiar la reflexión acerca del tema podrían ser: ¿a qué se refieren las autoras cuando hablan de emplear el género como forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos? ¿Será que estudiar temas históricos desde el punto de vista de la mujer cambia nuestra visión sobre los acontecimientos? ¿Esto aporta nueva o diferente información? ¿Cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas? ¿Cómo da significado el género a la organización y percepción del conocimiento histórico? Y siguen las interrogantes. ¿Qué se entiende por género? ¿Y qué vertientes trae consigo en el estudio histórico? ¿Género se refiere solo a las mujeres? Por ejemplo, al conocer el caso de Amelio Robles, un trans en la Revolución Mexicana, ¿traería cambios a nuestra concepción primordialmente masculina de esta lucha armada? Voy a proporcionarles un link para que, si gustan, lo chequen y formen su propio criterio. Pero en el Facebook existen varios perfiles vinculados a la perspectiva de género, y en muchos de ellos se encuentran repositorios de lecturas sobre el tema, y todas son descargables. Algunas de ellas pueden ser estudios de género en América Latina, mujeres en la historia, las mujeres en la historia, libros y feminismo, etc. También sugiero la lectura de El género, una categoría útil para el análisis histórico, de Joan W. Scott, para reflexionar sobre cómo la dicotomía hombre-mujer ha sido empleada para la investigación y el estudio históricos. Para este video me basaré en el texto de La historia de las mujeres a la historia de género, de García Peña, surgido en 2016. Intentaré retomar el análisis historiográfico con la integración de las historias de la niñez, de las mujeres, de los hombres, de las condiciones de vida de acuerdo a los roles que se desempeñan en ella. ¿Sería válido hablar de diferentes historias al hablar de diferentes perspectivas? ¿De qué manera esta tendencia ha modificado la interpretación de la historia y sus formas de análisis, crítica y reflexión? Igual voy a pasarles el link de la referencia bibliográfica por si gustan y desean ampliar y o fundamentar estos dichos. También ya sería tarea de ustedes, a la luz de estos contenidos, plantear algunas ideas sobre la enseñanza de la historia a partir de un tema de los libros de texto de educación primaria. Esta actividad la podrán desarrollar durante las actividades del trayecto de práctica profesional. En este video, insisto, está basado en
en el ensayo de Ana Lidia García Peña, llamado De la historia de las mujeres a la historia del género, contribuciones desde Coatepec. Aquí expondré las especificidades teóricas y conceptuales de la historia de las mujeres y del género. Empecemos diciendo que la historia de las mujeres tiene aspectos específicos y generales de la ciencia histórica. En el siglo XXI ya no es posible escribir historias que no incluyan referencias de la existencia de las mujeres como agentes del cambio histórico y como objeto de consideraciones políticas. Nos dice Scott que incluso existen interpretaciones que apuntan a la invisibilidad de las mujeres en la historia. La originalidad de la historia de las mujeres la podemos encontrar en el tipo de preguntas como ¿cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de las mujeres se pasaran por alto o fueran relegadas a un terreno menos importante y particularizado? Habría que concluir que una mujer produce una historiografía diferente a la de un hombre. La historia sería distinta si hubiera sido escrita por las mujeres. ¿Qué efecto tienen las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y las acciones desde otras posiciones? Por ejemplo, la de las mujeres, ¿no? ¿Sería la misma historia, insisto, si hubiese sido escrita por mujeres? Estas son preguntas que hacen visibles a las mujeres como sujetos históricos inmersos en una circunstancia particular que las conforma, a la vez que ellas actúan sobre la misma. Pero,